Bienvenidas familias un día más a nuestro ciclo de formación online. Este tercer ciclo vamos a hablar de cómo poner normas y límites en casa. Voy a saludar a mi compañera Sara Gallardo, ella es técnica en prevención del área de prevención de Proyecto Hombre en Gran Canaria. Hola Sara. Muy buenos días, María. Hoy vamos a hablar de normas, de límites, de cómo poner todo esto en casa, que nos cuesta muchísimo. Pero Sara, lo primero, ¿qué son las normas? Pues muy bien, María. Las normas, justamente es un concepto al que solemos rechazar, porque muchas veces lo relacionamos con aquellos aspectos más restrictivos y más negativos, ¿no? Relacionados con el castigo, eh, pero todo lo contrario, las normas son necesarias. Las normas justamente son pautas de conducta que pueden ser acordadas previamente. Pero viene a hacer eso, pauta, ¿no? Una pauta es aquello que guía. Pues justamente en una familia debe ser aquello que guía, aquellos parámetros o aquellos aspectos o comportamientos que queremos que nuestros hijos e hijas pues lleven a cabo. O sea que prácticamente una norma es como lo que yo espero que mis hijos y mis hijas se comporten. Y para eso tengo que poner las normas. No puede haber una casa sin normas, entonces. Pues justamente tal cual lo acabas de definir, María. Sí es verdad que habría que hacer una diferencia porque a estas edades, ¿no? Justamente en la etapa de la adolescencia, están ya durante todo el día recibiendo no hagas esto, no hagas lo otro, esto no seas así, recuerda hacer aquello y están constantemente escuchando. Eso exactamente no son normas. Bueno, es un comportamiento por nuestra parte, como personas adultas, que es lo que ellos reciben, ¿vale? Lo que nuestros hijos e hijas reciben. No es lo que debería ser, o al menos no como se debería llevar a cabo. Sí hay que también hacer una diferencia entre una norma y un límite, porque no todos son normas. Un límite es aquello, es como si fuera una línea roja que nunca debería sobrepasarse. En este caso, por ejemplo, en la sociedad, ¿no? Podría ser, todos tenemos claro, tanto si conducimos como si vamos como acompañantes, tenemos claro que antes de subirnos a un coche tenemos que ponernos el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque es un comportamiento que en última instancia lo que protege es nuestra propia vida. Pues un límite en casa, en el ámbito familiar, debe tener el mismo fin. Debe proteger la vida y la salud de nuestros hijos e hijas. Las normas, por el contrario, ¿qué son? Pues si hemos hablado que son pautas de comportamiento, las normas las ponemos entre todos y todas. Son aquellos comportamientos que guían y mejoran, sobre todo, regulan la convivencia dentro de casa. Claro, porque si no ponemos normas y nosotros no le decimos a los chicos y a las chicas cómo queremos que se comporten, pues al final, lógicamente, aquello cada uno va por su cuenta. O sea que en cada casa pueden haber normas diferentes. Sí, justamente cada familia determina qué normas poner, pero también a qué conductas hacen referencia, porque como comentabas en la pregunta anterior, las normas tienen que ver con el sentido para las personas adultas. Están muy relacionadas con los valores, a qué le damos importancia. Si en este caso tú, por ejemplo, María, como madre de dos hijas adolescentes, te preocupa muchísimo que en un futuro pues, sean personas responsables, personas felices, pero sobre todo autónomas, tendrás que poner pautas de comportamiento que fomenten pues, la autonomía, la madurez y la responsabilidad en ellas. Entonces, esas normas van a ir encaminadas a que sean capaces desde bien pequeñas a
o a organizar su habitación, sus actividades, su organización escolar, establecer los horarios y demás. Vale, vale. Y Sara, ¿qué aspectos así generales, aunque cada familia pongamos normas diferentes, tenemos que tener en cuenta a la hora de poner normas? O sea, pues no sé, normas que no pueden faltar o en qué aspectos del hogar tenemos que poner normas o... Bien, como hemos hablado, y para mí, desde como trabajadora del Proyecto Hombre, consideramos importante el establecimiento de normas en una familia. ¿Por qué? Porque en sí mismas son un factor de protección y cumplen funciones muy importantes. Si queremos que nuestro hijo o hija tenga autonomía o intentemos, sobre todo, proteger de diferentes situaciones de riesgo, o que haya un aprendizaje seguro, pero también progresivo, adecuado también a la edad en la que se encuentren, pues tenemos que establecer normas. ¿Cuándo? Pues mira, desde que nuestro hijo o hija es muy pequeñito, pequeñita, a partir de los 2 años que ya empiezan a correr, a partir de esa edad ya se pueden empezar a aplicar normas, que no dejan de ser eso, pues pautas de comportamiento. Como un aspecto importante que estás preguntando es en qué tipo de normas se deben poner. Hemos hablado que cada familia pone o establece qué tipo de normas hay en cada casa, pero sí que lo que deben regular en sí tienen que estar organizados. Lo que no se puede dejar a libre albedrío, por ejemplo, es todo aquello que tenga que ver con la salud de nuestros hijos e hijas. Entonces, uno de los aspectos pues, puede ser la salud, que aquí entraría tanto la higiene como la alimentación. Otra podría ser las responsabilidades, pues también adecuadas a la etapa en la que se encuentren nuestros hijos e hijas, ¿no? Pues si son pequeñitos, ya irle dotando, pues eso, fomentando ciertas habilidades de llevar o colocar los platos en la mesa, los platos de la comida o del desayuno, donde, pues desde bien pequeñitos, pero sobre todo eso, las responsabilidades, todo el tema de la seguridad y salud personal. Y por último también otro aspecto que se tiene que regular es la cuestión de los horarios en casa. O sea, los horarios de llegada, de salida también, a lo mejor de esto del ordenador. Exacto, justamente. Ahora, si llega a las 9, 9:30 o 10, ya cada madre, cada padre o referente familiar es el que establece el horario. Pero sí que en cada familia deberían haber normas en relación a ese aspecto. Mira, Sara, y es bueno poner normas, por ejemplo, ¿no? Cenando hay que cenar juntos y sin tele, por ejemplo, y sin móvil y sin nada. Ahora, ¿eso podría ser una norma Sí podría ser podría ser una norma? Mientras se cena no hay televisión o algo así. ¿Para qué es importante que en la hora de la comida o bien de la cena estén todos, dejemos el móvil o la tablet o aquello que estemos haciendo a un lado? Es importante. Sí. ¿Qué representa, por ejemplo, en tu vida, María? ¿O por qué es importante? Claro, es un momento, es casi el momento donde más tiempo tenemos para, digamos, compartir ese espacio en familia, hablar un poco, qué tal te ha ido el día, no sé qué. El resto de momentos son un poco corre-corre, ¿no? En el coche, el instituto, para arriba y para abajo. Entonces, muchas veces ellos quieren poner la tele, ¿no? Como de fondo, no, porque va a empezar la no sé qué. Digo, este momento yo necesito que siga siendo sagrado. Entonces, no sé si es una norma o, claro, simplemente es, no sé, es difícil porque hay normas que tengo claras, por ejemplo, hacer la cama,
es una responsabilidad y ellas tienen que hacer la cama antes de salir por la puerta. Pero hay otras que dudo, ¿no? Digo, no sé hasta qué punto debería yo de imponer mi criterio. Claro, pero no es solo tu criterio, es el espacio que existe, o en este caso, la oportunidad de comunicarse entre todos los miembros de la familia. Sí que se debería garantizar. Como norma, es que claro, tendemos a ver la norma como algo negativo, no como positivo, pero hemos dicho que tenemos que tener claro que una norma está relacionada con un valor, con aquello que es importante para nosotros. Si para nosotros es importante la comunicación, el saber cómo les ha ido el día, e incluso conversar sobre aspectos que nos preocupan, pues hay que garantizar ese espacio. De todas maneras, también otro aspecto que le estamos enseñando es que la comunicación es importante, que ahora mismo no les interesa hablar. Ah, pues, no, típico de hijo o hija adolescente. ¿Qué tal te fue el día? Bien. Bien. Y se acabó la conversación. Es verdad que tal vez hoy, en esta época, le cuesta un poquito más hablar. Eso justamente ya lo vieron en el tema anterior, pero ¿qué le estamos diciendo con esta pauta de comportamiento, con esta norma? Pues que es importante en la familia comunicarse. Tal vez les cuesta un poquito ahora, pero es importante. Tú al menos se lo estás enseñando. Vale. Y después, por ejemplo, Sara, también dudas con la cosa de las tareas y los estudios. Es bueno poner normas, por ejemplo, de 6 a 7 y media es hora de estudiar. Y si no tienes nada que estudiar, pues tienes que repasar o organizar tu área de estudio. ¿Eso es positivo que los padres lo hagamos o tenemos que dejar total, oye, esto es tu responsabilidad, estudiar y yo no voy a estar supervisándote nada? Hay un... eh, hay que valorar, porque sí es verdad que hay que atender un poquito qué edad tiene nuestro hijo o hija. Vale. Sí es verdad que se trata de una gran responsabilidad que para nosotros la obligación es ir a trabajar, en el caso de que tengamos un trabajo. Pero en el caso de nuestros hijos es esa responsabilidad, es ir a clase, pero aparte pues hacer las tareas y estudiar. Sí que después se adaptaría un poco a la edad cuál sería el mejor horario, pero siempre se puede negociar, es decir, no tienes por qué ser tú como madre la que establezca cuál es el mejor horario, sino que se puede negociar y acordar. Los deberes hay que hacerlo, que se establezcan ellos su horario, cuál es el mejor momento. Lo que tenemos que garantizar es que se haga. Y que se haga, por ejemplo, antes de la cena. Antes de ir a cenar, porque ya puede ser lo último del día, tienen que estar hechos. Entonces, que escojan cuál sería la franja horaria que mejor le conviene a ellos, sí. Vale. Y después, Sara, todo este tipo de cosas, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos y tenemos una conversación abiertamente con ella? ¿O se van estableciendo de forma no explícita, sino con el funcionamiento? No sé si hay que sentarse en un momento dado y hacer, oye, pues me gustaría que esto funcionara así, ¿tú qué piensas? ¿No? ¿Hay que negociar las normas con ellas o las ponemos nosotros como educadoras? Pues justamente el título de esta entrevista son claves. Una de las claves es que las normas son para la familia. Es decir, el objetivo es que ayuda a organizar la convivencia familiar. Partiendo de ahí, no solamente es un instrumento que nos sirva a nosotros como personas adultas para decirle a nuestros hijos e hijas lo que tienen que hacer, no solo sirven para eso. Tenemos que ser nosotros y nosotras un modelo de ejemplo, porque las normas también van dirigidas para nosotros, hacia nosotros mismos. ¿Que tienen que ser negociadas o acordadas? Sí, ese es un proceso. Primero, ¿cómo lo hacemos? Pues, a ver, hay varias formas. Primero, no podemos controlarlo todo. Entonces, si por ahora todo va bien, todo
parece que va a su día a día y no nos enfadamos y no tenemos que estar repitiendo constantemente, no hiciste la cama, oye, haz la cama, mira a ver tu cuarto, y cuántas veces, 20 veces al día. Pues si no estamos pasando por ese momento, no es necesario. Cualquier cosita que haya que hablar, como cualquier otro tema, en una simple conversación. Ese sería el método de llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa? Que no siempre sucede eso con todas las conductas, y hay algunas que estamos constantemente repitiéndole a nuestro hijo o hija aquello que tiene que hacer, que se le está olvidando, y su respuesta puede ser: sí, sí, ahora lo hago. Sí, sí, bueno, un poquito más tarde. Sí, sí, después, después. Y así estamos todo el día repitiendo. No es positivo. ¿Por qué? No es positivo para nosotros. Primero, porque subimos el nivel de enfado y al final terminamos frustrándonos porque su actitud es la misma, no lo llega a hacer. Entonces, nos vamos enfadando hasta que ya al final rompemos, incluso podemos terminar aumentando el tono de voz, y no es la idea, porque la firmeza no tiene nada que ver con gritar más o menos. Si llegamos a ese punto, tampoco es adecuado porque quitamos el foco de atención, y es que ya no son ellos los protagonistas, ni la conducta en sí, sino estamos nosotros. Si lo hacen es porque estamos nosotros detrás. La norma en sí, al final, se diluye. No cumple esa función. Decirla. Y si llegamos a ese punto, tal vez hay otro método que puede ser el tipo contrato, ¿no? Un contrato, todos hemos firmado a lo mejor un tipo de financiación, o hemos el contrato de la casa, de la vivienda o el alquiler o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué función tendría un contrato? Pues aquella conducta que quiero o que deseo que se dé, ponerla en un papel. Pero, ¿cómo debería ser descrita? Esto sí que es muy importante, porque es lo que ellos y ellas esperan. La conducta debe estar totalmente, lo que esperamos, ese comportamiento debe estar totalmente definido. Debe ser cuanto más claro, mejor. Por ejemplo, si yo quiero que ellos o ellas hagan su cama, tengo que especificar: quiero que hagas la cama antes de irte al instituto por la mañana. Exacto. Justamente, la primera pregunta a la que tiene que responder es: ¿qué comportamiento al que hago referencia? Pues hacer la cama. ¿Quién la tiene que hacer? Pues no solo nuestro hijo o hija. Todos tenemos que hacer la cama. ¿Cuándo? Incluida yo. Exacto. Exacto. Sí, pero bueno, ahí si normalmente se lo estoy exigiendo a mi hijo o hija, es porque yo también lo hago. Lo valoro como importante. Si en una casa, partiendo por los referentes familiares, no se da un comportamiento, no se lo vamos a exigir a nuestro hijo, hay que ser coherente. Entonces, bueno, primera pregunta, el qué. Segunda, quién o quiénes. Tercera, cuándo. Y última pregunta que tiene que responder para que haya claridad en ese comportamiento es cómo. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿cuándo? También ya lo había definido, antes de ir al instituto o al colegio. Tiene que estar hecha la cama, no antes de acostarse, porque tiene, al fin, pasa todo el día en la cama sin hacer. Y además lo que tú dices, porque luego está uno como esclavizada todo el rato repitiendo, que no sirve absolutamente para nada, recoge, 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 sobre todo para algunas cosas, a lo mejor para otras no. Y es verdad que es un agotamiento emocional para las madres y para los padres, ¿no? El estar, oye, que parece que siempre estoy enfadada, siempre repitiendo lo mismo, me canso, ¿por qué no me haces caso? No lo entiendo. Y es verdad que a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? No es haz la cama porque pasé por allí y vi que no estaba hecha, sino, oye, yo quiero que hagas la cama por las mañanas, me da igual, pero por las mañanas tiene que estar la cama hecha, ¿vale?
Y si no está hecha... Mira, Sara, una cosa muy difícil. Cuando no nos hacen caso, hay una cumplen, ¿qué hacemos? Vale. Deja que termine porque es verdad que lo dejé ahí en el aire. Entonces, habíamos hablado que para establecer cualquier norma podía ser a través de una conversación con nuestro hijo o hija, si salía en el momento, ¿no? No teníamos nada controlado, pero mira, estoy detectando que últimamente se le está olvidando fregar los platos. Pues no es necesario tampoco que hagamos una reunión, vale, familiar y convoque. No. Si ese método vemos que no solamente son 3 días y que últimamente, sino que es que aparte, pues nos encontramos con esa parte de rebeldía, de que nos cuestiona. Entonces estaba el tema del contrato. El contrato debe estar bien claro, ¿no? Como comentaba, porque además es algo que ellos y ellas piden, que limiten, que esa norma sea cuanto más clara mejor, porque de esa manera obtendrán mayor, parece, resulta contradictorio, pero tiene mayor libertad. Si yo sé qué es lo que se espera de mí, al final tengo claro por dónde me puedo mover, pues al final es eso. El contrato al final, nada, se puede colgar en algún sitio visible, en algún sitio de la casa común, ¿vale? Puede ser la cocina, normalmente, pues, por ejemplo, se utiliza la nevera, pues, para poner los horarios, las cositas de la compra, pues, ese contrato. Los contratos son revisables, ¿vale? Al igual que cualquier tipo de norma. Es decir, nos pueden servir un tiempo. Si vemos, por ejemplo, que una norma pues ya entra como un hábito, porque ya no es necesario ni tan siquiera, ¿no? Está de más el establecerla como norma, porque ya recoge toda la habitación. Es más, lo hace hasta con entusiasmo, ¿no? Pues ya no es necesario tenerla como norma. Pues se quita, se revisa y se pone otra si fuera necesario. Si no, en el caso que, por ejemplo, nos cuestionen una norma y no la vean, porque a la hora de establecerla, sí es verdad que habría que sentarse con nuestro hijo, nuestra hija, y ver, al menos, si no ponerlos juntos, porque es algo que yo realmente considero importante, sí conocer la opinión, qué es lo que piensa y qué es lo que siente al respecto, ¿no? de lo que estoy pidiendo, si se puede cumplir o no se puede cumplir. Y aquí viene la pregunta que me estabas haciendo. ¿Qué pasa si no se cumple? Pues, María, en este caso, sí, hemos hablado que la norma lo que intenta fomentar también es la autonomía y la responsabilidad y no estar constantemente recordando y debería tener unas consecuencias. Es decir, una vez establecida, se establece la norma, pero a la vez se establece qué consecuencias positivas lleva su cumplimiento y qué consecuencias negativas. ¿Vale? No hablamos de premios, castigos, porque eso sería algo, quitaríamos el protagonismo, sino consecuencias derivadas de su cumplimiento y de su incumplimiento. En este caso, sobraría decir qué es lo que viene después de no haber cumplido con esa norma. Que habría, sí es verdad que aquí nos podríamos sentir incluso culpables, ¿no? A la hora de, es que ahora tengo que prohibirle dejar de salir por las tardes o lo que fuera, ¿no? Y lo que haya relacionado o asociado a ese comportamiento. No lo estamos haciendo nosotros. Realmente quien ha incumplido esa norma es nuestro hijo, nuestra hija. Entonces, la consecuencia la tiene que asumir él o ella, pero no lo establecemos nosotros, no se lo imponemos nosotros. Por eso digo que una vez establezcamos también las normas, en ese mismo momento hay que tener claro qué consecuencias positivas o agradables se relacionan con su cumplimiento y aquellas negativas o más desagradables con su incumplimiento. Pero no sacársela de la manga, es decir, no en el momento que
oye, hoy llegas a las 9, ¿no? Es el horario. Y llega a las 9:30 y yo sobre la marcha digo, pues vas a estar un mes sin salir. Eso, por ejemplo, es desproporcionado. Aparte de desproporcionado, si antes, con anterioridad, no se había hablado, no va a tener su efecto. Es decir, porque ellos actúan en base, ponemos una balanza. Yo sé cuál es la norma, llegar a mi hora, ¿no? Llegar a bueno, mi hora es la hora establecida, las 9, por ejemplo. Llegar a las 9. Si yo llego a las 9, consecuencia positiva, puedo seguir saliendo. O incluso el viernes tengo media horita más, hasta las 9:30. A las 10 no, porque es el toque de queda. A las 9:30. Pero si llego llego tarde, pero tiene que estar, ellos lo tienen que saber, ellos y ellas lo tienen que saber con antelación. ¿Para qué? Para que sepan valorar. Asuman esa responsabilidad, ¿no? Exacto. Que yo... Ellos deciden llegar más tarde, ellos y ellas deciden. Entonces, una vez tomen esa decisión, si es que no les ha pasado algo en medio, ¿no? Entendible. Pues avisan, mandan o hacen una llamada o mandan un WhatsApp y se puede valorar. Pero en principio tienen que saber si llegan tarde, qué es lo que les espera. Bueno, les espera, como si fuera, qué consecuencia. Por ejemplo, si yo le digo a las 9 y llega a las 9:30, le digo, bueno, pues mañana en vez de a las 9, vienes a las 8:30. ¿Eso estaría más ajustado? En cuanto a proporcionalidad, sí, pero tienen que estar de acuerdo y debe haberse hablado con anterioridad. No, no decidir sobre el momento, sino que sea algo que esté más o menos hablado antes. Porque nos puede pasar que sea injusto, ¿vale? Y que se ponga, es que no me parece, es que tal, y siempre, claro, ahora lo decimos en frío, pero ponte a esperar que son las 9 y no llega, son las 9:05 no llega, las 9:10 y continuamente mirando el reloj y nosotros, bueno, en este caso nosotras, que preocupadas. Claro, te preocupas Cuando y llegue, llegar te vas a enfadar, claro. claro, de esa manera, pues, ¿qué hacemos? Evitamos cualquier tipo de enfado o de conflicto con nuestro hijo o nuestra hija. Teniendo todo claro de antemano, evitamos, solo nuestra función sería recordarle, oye, te recuerdo que mañana no vas a salir. Recordar es diferente, porque al final también nos quitamos ese sentimiento. Sí, es verdad que cuando te enfadas, pues ellos responden ante el enfado, pero luego como que vuelven otra vez, ¿no? Y entras ahí en un bucle y claro, es positivo pasarles la responsabilidad, explicar mejor lo que queremos o esperamos de ellos, ser también nosotros coherentes en casa. Muy bien. Ya, es que este es el tema más, casi que más difícil, sobre todo de mantener. Sí, es la aplicación de las consecuencias, porque las normas, al menos las personas adultas, sabemos, ¿no? Qué normas deben haber en casa y qué es lo que yo quiero conseguir. Pero lo que nos puede costar un poquito más es el tema de las consecuencias. Pero ya, como te comento, María, si lo trabajamos con anterioridad, es decir, dedicamos una tarde a hablar mínimo de aquellas normas fundamentales, realmente importantes, las que están desgastando nuestra convivencia diariamente y la que nos lleva a conflictos y que, pues oye, nos sentamos y lo vamos a hablar y hablamos eso, determinamos la norma y sus consecuencias y verás que mejora la convivencia, porque esa es la función, regular la convivencia. Claro, es que Y tienes nos toda la razón. encontramos que en la etapa de la adolescencia hay que tener bien claro el por qué hacemos y el por qué ponemos unas normas y no otras. Sí, es verdad que cada familia establece las suyas propias, pero el por qué lo hacemos, porque se nos va a cuestionar. Entonces, cuando son pequeños, oye, porque lo dice mamá o lo dice papá, y quedas bien. Pero no, llegado a estas edades, ya ellos necesitan un porqué. Y entonces, detrás de todo eso, pues está lo que para nosotros es importante, aquello que tiene valor. Y llegado el punto que sea muy cuestionada esa norma,
será nuestra responsabilidad también el valorar si realmente tiene alguna finalidad o no. Eso también es, y nosotros queremos, y venga, y esto lo tienes que cumplir porque sí, no, porque sí, no. Entonces, bueno, también es un punto el reflexionar si ciertas normas que no se cumplen, ver por qué no se cumplen y si es necesario seguir insistiendo. Hombre, todas aquellas que tienen que ver con la seguridad, sí, sobre todo con la salud de nuestros hijos e hijas, son no son negociables. Vale, pues Sara, si hay familias por ahí escuchando que están teniendo dificultades con este tema y no consiguen ni establecer ni hacer cumplir las normas y necesitan un poquito más de ayuda, ¿qué podríamos hacer? Bien, sí, sé que, claro, son poquitos minutos, la verdad que podríamos estar hablando durante horas sobre este tema, porque es de lo más práctico, realmente. Pero tanto este tema, que es muy amplio, como pues ya los temas que hemos tocado, como ha sido el de comunicación o gestión de las emociones, pueden encontrarlo en nuestro blog, que es Conéctate con Prevención, o bien ponerse en contacto directamente con nosotros a través de correo electrónico o llamando al teléfono de contacto. Vale, o sea que familias, si tenemos dudas, dificultades o si estamos en este proceso de que no nos hacen ni caso y la convivencia está un poco perjudicada, contactamos con nuestras compañeras y con nuestros compañeros de Tenerife y Gran Canaria y entramos en el blog de prevención. Sara, yo decirte que muchísimas gracias, que nos has dado un montón de claves importantes, sobre todo porque, bueno, podemos tener una idea muy general de que hay que poner normas, pero luego muchas veces en establecerlas es complicado. Y nada, agradecerte que hayas estado acompañándonos y formándonos y ayudándonos en la crianza de los chicos y las chicas. Y familias, yo decirles que el próximo ciclo es el ciclo número 4, que vamos a hablar sobre TICs, se llama Conéctate con tu hijo o con tu hija, y vamos a hablar sobre apps, sobre el móvil, sobre el ordenador y un poco ponernos al día y también conocer los riesgos y ayudarles a ellos a usar, aunque ellos saben muchas veces más que nosotras, pero a usar estas cosas de las nuevas tecnologías. Así que nada, nos vemos el próximo martes en el ciclo número 4, ¿no? Número 4, conectarte con tu hijo, con tu hija. Sara, gracias, un abrazo. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Chao.